de pensiones, sin duda uno de los temas más importantes de esta semana ha sido la reforma previsional que se ha transformado en el proyecto de ley más urgente y necesario que actualmente se está discutiendo en el Congreso. Y eso, bueno, es un poco obvio porque es una tarea pendiente de la política chilena de hace más de 10 años. La ministra Janet Jara había considerado votar la idea de legislar durante esta semana legislativa, durante estos días, pero echó pie atrás en esta decisión y finalmente contempló extender por una semana más esta discusión. Pero a pesar de que la reforma ya se encuentra en el Senado, está en su segundo trámite legislativo, tuvieron que pasar 14 meses para que se aprobara recién en la Cámara de Diputadas y Diputados y desde enero hasta ahora no ha tenido ningún avance significativo, es decir, 19 meses de tramitación en los que prácticamente no se le ha hecho nada a esta reforma. Y es que con una mayoría opositora de derecha en el Senado, se ve muy difícil avanzar en un sistema de pensiones que entregue mayor calidad de vida a todos nosotros. Lo cierto es que el gobierno ya está en contra del tiempo, con una presión además adicional, que es la amenaza de un séptimo retiro de fondos de pensiones, cuestión que no le conviene ni al gobierno, ni al país, ni siquiera a las mismas AFP, que son las férreas opositoras de esta reforma y de todas las que se han querido hacer en el país durante la última década. De hecho, las AFP han hecho gastos millonarios para hacer propaganda en contra de que este sistema cambie, infringiendo inclusive la normativa vigente que señala que las AFP solo pueden hacer publicidad o promoción proporcionando información acerca de las actividades que ellas hacen, es decir, acerca de su capital, de sus inversiones, de la rentabilidad, de las comisiones, oficinas, sucursales, etc. Claramente, influir en la opinión pública no está contemplado en esta normativa ni tampoco es parte de su giro económico, por lo cual tampoco deberían imputar como gasto estas campañas para reducir impuestos. Pero bueno, eso es un tema aparte. A pesar de eso, la campaña Yo Quiero Elegir.cl sigue estando completamente vigente y no hace más que confundir a la ciudadanía. Lamentablemente, estas campañas han tenido éxito, así como también los parlamentarios que han hecho eco a estas mismas campañas y por ende a los intereses que tienen las administradoras de fondos de pensiones en nuestro país y han logrado instalar en la opinión pública que la reforma del gobierno de Gabriel Boric es una reforma estatista o una especie de nacionalización de los fondos de pensiones, como por ejemplo ha pasado en Latinoamérica con Cristina Fernández en Argentina o con Evo Morales en Bolivia. Bueno, esto es completamente falso, porque en resumen, nuestro sistema previsional consiste en un ahorro obligatorio, ¿cierto?, del 10% de nuestra remuneración imponible que nos descuentan mes a mes de nuestra liquidación de sueldo y que van a parar de forma íntegra a una cuenta individual gestionada por una de las tantas AFP que se encuentran en el mercado. Estas AFP recaudan este dinero, prestan servicios administrativos e invierten este dinero en una serie de instrumentos financieros cobrando una comisión por hacer todas estas cosas. Comisiones que hacen de este negocio que sea muy, muy rentable y es por eso que cada vez hay más AFP y año a año sus ganancias han aumentado a pesar de que nuestras inversiones muchas veces no sean tan rentables. Bueno, este sistema de tener cuentas individuales con ahorro obligatorio en donde una entidad invierte nuestro dinero en instrumentos financieros, se llama capitalización individual, la famosa capitalización individual. Bueno, ¿qué es lo que quiere cambiar el gobierno de este sistema, que es el que rige actualmente? Bueno, nada, la verdad es que no quiere cambiar nada respecto de la capitalización individual. Lo que quiere hacer esta reforma es incorporar nuevos elementos que nosotros todavía no tenemos y que a todo esto sí tienen los mejores sistemas de pensiones en el mundo. ¿Cuáles son? El aporte del empleador, ¿ya? Y la creación de un pequeño fondo de reparto para poder corregir las lagunas previsionales que cualquiera de nosotros puede tener al enfermarse, al estar cesante, por labores de cuidado, etc. Y además tiene como fin aumentar las pensiones actuales, es decir, de las personas que ya están jubiladas.
De hecho, esta reforma fomenta la capitalización individual, porque la mayoría del aporte del empleador, que es este famoso 6% adicional, ¿cierto?, iría a las cuentas individuales de los trabajadores y no a reparto, que es este famoso fondo solidario, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es si esta es finalmente una reforma estatista como se ha querido instalar. Bueno, la respuesta es que no lo es. Y yo presumo que las AFP tienen miedo, ya que una parte de la reforma les va a quitar las comisiones. ¿Qué comisiones? Las comisiones que cobran por recaudar y por realizar labores administrativas. Y además porque va a tener nuevos competidores, porque esta reforma propone que hayan especies de AFP públicas y también que hayan privadas. Esta reforma busca crear una entidad pública que se dedique solo a recaudar y prestar labores administrativas, como por ejemplo ocurre en Reino Unido, y también a administrar este pequeño fondo de reparto llamado de solidaridad, y que las AFP o nuevas AFP, como ya dije, que con esta reforma podrán ser no solo privadas como ahora, sino también públicas, se dediquen solo a las inversiones, es decir, separar la industria. Bueno, adivinen que partes de esta reforma no son nuevas. El expresidente Sebastián Piñera también quiso hacer lo mismo, es decir, incorporar este aporte del empleador de un 6% y crear una agencia pública que lo administre. Entonces, ¿qué no le gusta a la derecha de esta reforma y por qué dilatan esta discusión en el Congreso? Es a lo menos sospechoso, o es obstruccionismo o son intereses económicos. Y con este gran tema sobre las AFP, las pensiones, junto a Coti Benavente damos inicio a nuestro cuarto capítulo de Cívica Pop Juntos. Interesante y a todo esto muy ilustrativa explicación sobre el panorama de las pensiones. La verdad es que la primera sensación que me queda, ¿cierto?, es que se mantiene esta guerra de trincheras desde que inició el gobierno de Boric, ¿cierto? Se mantiene esta guerra de trincheras que yo diría que tiene dos grandes frentes, como en toda gran guerra, ¿cierto? Tiene dos grandes frentes, y en este caso vendría siendo no solo la reforma tributaria, sino que la reforma de pensiones. Hay un tema ahí complicadísimo porque son los dos grandes puntos que no han dejado pasar la oposición. Y si uno mira qué sí ha logrado pasar, en este caso el gobierno, la oposición, o han llegado a acuerdos en el Congreso, han sido solo en materia de seguridad, ¿cierto? Que por lo demás más adelante vamos a conversar que quizás es lo que ha tenido un efecto social no tan fuerte, o sí fuerte, podríamos discutirlo, ¿cierto? Pero en eso sí, el tema es que pensiones completamente trancado, y me llama mucho la atención porque ya se empiezan a endurecer las posiciones, porque se empieza a acabar el gobierno de Boric, ¿cierto? Empieza a caer de a poco y empieza a hacer su término, y ya ahí las posiciones empiezan un poco más a echarse la culpa. Entonces aparece la ministra Jara, ¿cierto?, diciendo, mira, aquí estamos secuestrados por las AFP. Ahora, no solo hay un tema de secuestro de la AFP, sino que también hay un secuestro o una pelota trancada que es por parte de la oposición. ¿A ti te parecería que vamos a llegar a algún buen puerto si se sigue esta retórica o esta situación, ya sea, ojo, para la reforma de pensiones o para la reforma tributaria? ¿Se logrará alguna concesión a este gallito? Yo creo que si no es en este gobierno tendrá que ser en el próximo, ya, porque la amenaza de los retiros de fondos previsionales efectivamente es una presión no menor sobre el sistema. Entonces la AFP y finalmente los poderes económicos que están detrás de ellas y sus representantes que defienden sus intereses en las distintas instancias en donde se toman las decisiones, una de ellas el Congreso, van a tener que llegar a algún acuerdo y ceder, ya, porque esta presión sobre los retiros no es menor. Hay parlamentarios oficialistas que ya han dicho que podrían abrir la puerta para un nuevo retiro de fondos previsionales. Ya, lo que evidentemente es muy malo para los índices macroeconómicos, para la inflación que ha costado tanto controlar y que también es una de las banderas del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha logrado, ¿verdad?, estabilizar la inflación en muy poco tiempo, algo que también se le aplaude a Chile internacionalmente. Entonces, a pesar de que la ministra Janet Jara ha endurecido el tono frente a las AFP, que yo creo que es algo bueno, porque yo creo que también es marca electorado, marca posición del gobierno, ¿verdad? Esta trinchera en contra de las AFP, en contra
de los grandes Es que poderes económicos. ¿te acuerdas que están como medios picados por el tema de la publicidad, ¿cierto? El De tema que de la ellos pueden hacer publicidad. publicidad. ¿Te acuerdas que Sí, hablábamos sobre que la AFP en definitiva estaban gastando plata a los cotizantes para hacer publicidad que se entendía que era incluso claro. media fake news, media desinformación a la política del gobierno, a la política en este caso de la ministra Jara? Y por otra parte, el gobierno ahí contraataca, ¿cierto? Manteniendo la retórica de guerra, contraataca con esta idea de publicidad a favor de explicar el tema de cómo funciona el proyecto de pensiones. Entonces dijo, oye, están gastando plata de los contribuyentes para hacer esto y los otros están usando plata de los cotizantes para hacer esto. Y al final, insisto, mantenemos esta retórica en que están enfrentados y yo creo que por ahí va lo que tú mencionabas de que la ministra Jara sí endurece porque marca una política de gobierno y porque, insisto, se está acabando el tiempo y no le queda otra, ¿cierto? Sí, y ¿sabes qué? Una estrategia del gobierno también en esta materia es desmitificar como, pero poniendo como antagónicos a los poderes económicos, que es una estrategia que ocupa la izquierda. Tenemos siempre. un enemigo, dijo. Tenemos un claro, enemigo. La izquierda representa a los trabajadores y la derecha a los poderes económicos. Es una etiqueta que se ha usado infinitamente en política. Pero además, que no puede desmitificar señalando lo que yo acabo de señalar, que es lo que la reforma de pensiones finalmente vamos a seguir siendo uno de los países con un sistema previsional 100% neoliberal o capitalista, obviamente eso también es una etiqueta, ¿verdad? Pero, o sea, a propósito de que toda nuestra ahorro prácticamente, inclusive el 6% adicional que se está pidiendo, se va a poner en cuentas de capitalización individual y se va a invertir en entidades y en instrumentos financieros. Ya sea público o privada, pero es un mecanismo súper neoliberal que implementamos nosotros. De hecho, fuimos los pioneros en este sistema. Después nos copiaron otros países, otros echaron pie atrás, otros lo fueron obviamente matizando un poco, pero claro, el gobierno no puede decir, oye, la derecha dice que vamos a que la plata, con mi plata no, si al final vamos a seguir siendo... Justamente te quería preguntar, ¿te acuerdas del con mi plata no de la reforma o de los proyectos constitucionales, cierto? A eso iba, o sea, me terminaste de ir al comentario, que en definitiva, igual estos poderes económicos, ¿cierto? La FP estaban financiando el movimiento con mi plata no, este sujeto Francisco Rego que aparecía en los medios y que nadie sabía cómo llegó ahí, ¿cierto? Cómo llegó a los programas de televisión. Obviamente estaba completamente financiado. De hecho, ahora creo que está apoyando a Carter en algunas asesorías medias raras porque las paga con plata municipal, al parecer, sí que es un poco rara esa figura, ¿cierto? Pero Francisco Rego tenía con mi plata no, y una vez más, y yo no miraba la página de con mi plata no, y era desinformación, decía el proyecto constitucional dice tal cosa. Y nosotros analizamos en otros episodios de Cívica Po anteriores, durante el proyecto constitucional, y mirábamos la página web, y mirábamos la normativa o el proyecto de norma, y era, esto es falso, esto están mintiendo. Entonces, ¿cómo no va a haber una retórica de oposición o cómo no va a haber una retórica de enemigos si tiene al frente a alguien que está mintiéndole a las personas? Literalmente. Ni siquiera analizando las posturas del gobierno todavía. Yo no podría decir si es bueno, si es malo el proyecto de gobierno, pero miremos lo que estaban diciendo al menos las posturas de la AFP, y es desinformación. O sea, ya lisa y llanamente estaban falseando datos desde las reformas constitucionales, los proyectos constitucionales. Entonces, ¿cómo no van a estar picados desde un punto de vista de gobierno la ministra Jara sobre este tema si además ha sido una de las pelotas trancadas por parte de la oposición, ¿cierto? De todas maneras, concuerdo absolutamente. Y bueno, y la página esta Yo Quiero Elegir también, o sea, genera confusión y ambigüedad en la ciudadanía, algo que tienen estrictamente prohibido por ley en el decreto ley 3500 que crea la AFP, que hagan eso. Entonces, la Superintendencia de Pensiones, yo también no sé, que parece que la fiscalización en ese sentido, al menos en la parte publicitaria, no es tan estricta o interpretan la ley con bastante amplitud, al parecer. Porque sanciones en esta materia al parecer no han habido muchas, no tengo los datos exactos, ahí ya me estaría carrileando. Pero a lo que quiero, quizás para terminar este tema, es bastante interesante porque el gobierno, claro, tú dices, está picado con la AFP, el tema, hacen publicidad en contra de nuestra reforma. Janet Jara también hace otra publicidad, que la derecha se enojó porque prácticamente que el gobierno estaba adoctrinando, ¿cierto? Y la verdad es que mi opinión es que no. O sea, una de las labores del gobierno es informar a la ciudadanía cuáles son las políticas públicas y los proyectos de ley que quiere
echar para adelante un gobierno determinado, ¿ya? Ahora distinto es decir vote por A o vote por B, ¿ya? Yo creo que eso sí es influir electoralmente y todo. De hecho, la Contraloría ya ha sacado, se ha pronunciado anteriormente por este tipo de campañas del gobierno y no han habido mayores problemas. Entonces, por eso es que también la ministra Jara con el ministro de Justicia analizaron esto, yo supongo, ahí en una oficina, oye, ya tendremos problemas con Contraloría o no, y el ministro de Justicia, que yo creo que es bastante serio en estos temas, dijo, echémosle para adelante que la Contraloría no nos va a decir nada. Así que yo creo que fue una buena estrategia y por eso te digo, el gobierno no puede decir, porque el gobierno siempre le tiene miedo a amarillar, ¿cierto? Con toda esta junta en la Casa de Salaquet. A traicionar a su electorado. Claro, y con todo esto de la Casa Salaquet quedaron muy mal parados, entonces no pueden decir, oye, pero si esta reforma fomenta el neoliberalismo, no pueden decirlo. Qué buen nombre para serie, la Casa de Salaquet. Me gustó. Está bueno el nombre para una serie. Entonces, claro, lo que tienen que decir es que la AFP se oponen, cosa que también es verdad, pero ocupan, ¿cierto?, esta otra estrategia comunicacional. Pero oye, ojalá estrategia bien planificada, ojo, estrategia bien planificada. Sí, como tú dijiste ahí, el ministro de Justicia, yo al menos lo conocía de antes de estudiante, pero lo conocía como profesor de Derecho Administrativo. Entonces, sí, claro, hay alguien que sabe sobre esta materia y él es uno de los capos en esa materia. Yo lo utilizo para hacer clases de repente, su estudio, sus tesis, ciertos artículos. El hombre sabe. Entonces, yo creo que igual se iban a la segura con esta estrategia. De todas maneras. Bueno, ojalá tengamos reforma de vamos pensiones. Vamos a volver a este tema porque sigue avanzando la normativa, así que probablemente le vamos a... La otra semana podríamos tener noticias. Sí, al menos como unos 5 minutos cómo va avanzando el tema de la reforma de pensiones, ¿cierto? Así es. Sí. Te llevo a otro tema. Te llevo al segundo temazo del día, que tiene que ver con seguridad. Mira, en los meses posteriores al estallido social, para hacer una introducción, ¿cierto? En los meses posteriores al estallido social y que coincidieron con la pandemia y pospandemia, se dio un fenómeno bastante perjudicial para la ciudadanía, porque se generó un aumento importante en los delitos cometidos a nivel nacional, ¿ya? Y en ese momento se apuntaba como grandes culpables, al menos mediáticamente, muy populistamente, ¿cierto?, a la población de inmigrantes irregulares que llegaron y seguían llegando sin control a nuestro país, ¿ya? Eso se mostraba en televisión, ¿cierto?, en la radio, en los medios, sobre todo en internet. Sin embargo, a la par por las calles se manifestaba igual otra situación que solo empeoraba el panorama de inseguridad, que había contingente de fuerzas de seguridad, de fuerzas de orden, que desapareció básicamente, disminuyó considerablemente su presencia en las calles, ¿ya? Tras los movimientos sociales de octubre del 2019 existía una recurrente petición de refundar o reestructurar de una forma importante a Carabineros. Y esto tras los ilícitos cometidos contra derechos humanos a propósito de las mismas protestas, pero también teniendo en cuenta la corrupción que existía y que se descubrió a partir del Pacogate, ¿ya? Esta fuerte exigencia se fue diluyendo en el tiempo porque al parecer las autoridades de turno no pudieron imponer los cambios necesarios, aunque fuesen en directo beneficio de Carabineros de a pie. Esto porque el alto mando de las fuerzas de orden han demostrado por décadas su rechazo a la actualización de su propia administración, funcionamiento e incluso entrenamiento, siendo una amenaza constante el que simplemente dejen de realizar su labor para impedir los cambios necesarios, sobre todo en momentos en que más se requiere, ¿ya? En esta bolsa de gatos no solo encontramos a Carabineros, ¿ya? Encontramos a la PDI, encontramos a Gendarmería, al Ministerio Público, al Poder Judicial. En realidad, a mi parecer, ¿cuál de todas más dura de reformar o cuál de todas más dura de entender, ¿ya? El gobierno les dio el sí a lo que pedían, les dio más fondos, equipamiento. Sin embargo, nada de eso parece funcionar de forma eficiente como el público, como la ciudadanía le gustaría, siendo la respuesta hasta el día de hoy la misma. Requieren una reestructuración profunda, requieren una refundación. Son instituciones que culturalmente están con décadas de atraso. Algunas todavía están cazando comunistas imaginarios en forma de K-poperos, por ejemplo, u otras con menos calle que un general que está dedicado a la administración nomás, en el ejército, ¿cierto? En sus mentes piensan que todo está bien y funcionando, y eso es lo indignante. Que si hay algo malo, dicen es que no tiene la suficiente herramienta, ¿cierto? Un discurso que se repite incluso en internet. O dan alguna excusa técnica que solo satisface a sus pares y colegas, ¿cierto? Hoy la noticia de la discusión y que más me llamó la atención fue si estas personas que fueron asesinadas hace un tiempo eran testigos o no protegidos en otras causas. Ahí estaba la discusión. La verdad es que lo que a uno le molesta en esta circunstancia es que no estemos hablando de, oye, nuevos homicidios
oye, nuevas situaciones de violencia. No, es que si eran testigos o no testigos, si eran informantes, las personas que fallecieron, ¿ya? A esta altura, la verdad que carabineros, policías, fiscales, jueces, se siguen pasando la pelota de la negligencia, ¿ya? Y a ratos pareciera que incluso llega a ser como deficiencias un poco criminales, ¿ya? Esta circunstancia, la verdad, es que da una desazón, da una desilusión, y cuando uno conversa con las personas, ¿cierto? Ya varias personas esta semana me hicieron la siguiente pregunta, y yo te hago la pregunta a ti, Coti, al respecto. ¿Tú crees que dentro del año la situación de violencia o percepción de violencia de las personas llegará a bajar y a tranquilizarse? No, yo creo que no. Yo creo que la percepción de inseguridad sigue muy vigente, a pesar de que creo que también el impacto mediático que tiene la cobertura de las noticias violentas, ¿cierto? Y el oportunismo político que también se saca de las mismas, yo creo que influye muchísimo en una sensación que, más allá de la inseguridad, es una sensación de descontrol, una sensación de que prácticamente uno no puede salir a la calle, ¿ya? Entonces yo creo que obviamente esos factores influyen, pero evidentemente las mayores tasas de homicidio y de los crímenes que son extremadamente violentos, que son parte del día a día de lo que sucede con las redes del crimen organizado, obviamente influyen muchísimo. Entonces, claro, esa es una... Yo creo que no, han disminuido en porcentaje, al menos acá en la región del Biobío, los homicidios con respecto al año pasado. Pero obviamente han sido muy pocos y eso no logra traspasarse a la sensación de seguridad que tenemos las personas. Hay un constante dilema con este tema, y yo creo que es una gran preocupación que tienen las personas, es ver que las estadísticas dicen una cosa y la percepción personal dice otra. Yo creo que ese es un tema permanente. Estadísticamente me dicen, no, o se ha mantenido o ha bajado, o ha habido un aumento sobre determinados delitos, pero la percepción personal es bastante compleja, porque uno... Todo lo contrario, que ha aumentado quizás la inseguridad. Claro. Porque cada vez no pasa que igual hay un tema de percepción personal bastante interesante, que uno va sumando ejemplos o casos, no los va eliminando. Entonces yo puedo decir, oye, he conocido a lo largo del último tiempo 4 asaltos. Sí, 4 asaltos en los últimos 2 años. Yo los voy sumando. Para mí son 4 asaltos al día de hoy. Entonces claro que la percepción no baja, por más que en un espacio de tiempo de esos 4 asaltos quizás ocurrieron mucho más cercanos en otro momento, pero para mí son 4 asaltos acumulados en este momento, en que yo he conocido personas que han pasado. Entonces, esa es una gran cosa, que la percepción personal va absorbiendo esta experiencia y no las deja atrás. El miedo es bastante fuerte, ¿cierto? Oye, y otro factor que influye, la migración, ya que si bien es un elemento que para mí es uno de los tantos, como los que has mencionado tú, la irresponsabilidad de las instituciones, el no actualizarse, ¿verdad? Las malas prácticas al interior de las organizaciones, ya sea Carabineros, ya sea PDI, hemos visto lo que ha pasado con los directores de la PDI, ¿cierto? Con el Poder Judicial, con esto de los testigos protegidos, que ahora a nadie nos da garantía de colaborar en una investigación porque ya con este titular nos va a dar miedo colaborar. Imagínate con qué ganas vas tú a denunciar, a informar. Si mira, hoy no lograron proteger a las únicas personas que definitivamente tenían que proteger con nombre y apellido, sabían perfectamente quiénes eran. A pesar de que, en principio, insisto, está la discusión si eran informantes, testigos. Discúlpame, pero es ridícula la discusión al lado del hecho de que hay personas fallecidas. De todas maneras. Bueno, y el tema de la migración, que evidentemente hay muchos más migrantes buenos que vienen a pero la noticia siempre pega de otra forma, porque la noticia siempre pega la parte mala. Y aparte que uno le tiene miedo a lo desconocido, ¿cierto? Uno le tiene miedo al extranjero porque no sabe cuál es su cultura. Entonces, evidentemente, uno inmediatamente va a tener más miedo, o se exacerba ese miedo que al delincuente chileno, que uno quizás ya sabe cómo es, y ya sabe cómo te va a amenazar, y que un flight acá, que un flight para allá. Entonces, claro, uno lo tiene más normalizado, ¿cierto? Pero cuando llegan delincuentes extranjeros, ¿verdad? Y con malos antecedentes, también somos un continente muy complicado, donde somos tránsito para el narcotráfico, que verdad, cuando le vendemos, que siempre se dice que Latinoamérica es el patio trasero,
¿verdad? Le vendemos nuestras mejores cosas a Europa, bueno, entre ellas la droga, porque Claro. En Europa no, claro, se compra la droga, pues, pero aquí es donde el crimen organizado se instala para producirla y para prepararla para que se vaya para allá, pues, y al final somos también el patio trasero en ese sentido. Entonces, claro, ese miedo a lo desconocido, ¿cierto? Con estos antecedentes, con estas bandas del Tren de Aragua y todo eso, evidentemente que esta sensación de inseguridad se ve bastante exacerbada, diría yo. No, y mira, yo te dije antes que existía ahí esa dicotomía entre la estadística y la percepción personal. Y yo voy a Sí. agregar una percepción personal especial, es decir, percepción personal profesional, de alguien que se dedica al mundo del derecho, y aquí voy a dar mi opinión completamente personal. Y yo tengo un completo desagrado con el área del derecho penal, porque al menos de mi experiencia en esa materia, han sido todas desagradables, la verdad. Ya sea atendiendo clientes, ¿cierto? Representando personas que han sido víctimas de delitos, o a título muy personal como víctima de delitos violentos ya sea yo mismo personalmente o familiares míos. El proceso es horrible y es horriblemente deficiente. Uno ve que Carabineros, uno siente que no se mueve, a pesar de que uno le entrega pruebas. La PDI tampoco, o a pesar de que uno le entrega pruebas. Yo personalmente he entregado antecedentes que permitirían encontrar al delincuente, pero no pasa nada. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los celulares robados van a parar a Estación Central y no mueven un dedo, y van a parar todos al mismo local o a los mismos locales. Entonces eso da un nivel de desazón, un nivel de enojo con Carabineros y con la PDI, que oye, pero si te estoy diciendo dónde está mi artículo robado. Y está, todavía podríamos decir infraganti, porque me lo robaron ahora y a las 3 horas, 4 horas Claro. ya. O sea, todavía se está produciendo el escape. Hay un tema de derecho penal sobre en qué momento todavía se está produciendo la fuga del delincuente, o si ya se dejó de cumplir el delito, ¿cierto? Ok, perfecto. Pero después vamos a la fiscalía y uno presenta causa, acompaña documentos y la causa no avanza ni por fiscalía que avanza algo, no avanza ni porque el Poder Judicial, y ellos van a dar un montón de excusas técnicas que entre ellos tienen mucho sentido. No, lo que pasa es que en estas causas se prioriza esto, es que hay este problema. Insisto, son excusas que a nivel teórico, entre especialistas del área, oye, tiene mucho sentido. Pero para el resto del mundo, para nosotros es como, disculpa, me da lo mismo tu explicación, no estás haciendo tu trabajo, no veo un avance. Claro. Como me da lo mismo de cuántas cosas hayas leído, en cuánto te hayas instruido. A mí me siguen sin devolver un auto, me siguen sin devolver la plata, mi teléfono, y yo sé dónde está. Y tú también Claro. sabes dónde está, pero no lo estás haciendo. Entonces, insisto, estadística versus percepción personal. Y mi percepción personal a nivel profesional es incluso peor. Es incluso peor. Y es una de las grandes razones por las cuales yo no me dedico derechamente al derecho penal. No me dedico a eso, porque la verdad es que ¿cómo le voy a ofrecer un servicio a una persona si realmente no puedo entregarle un resultado satisfactorio en ninguna circunstancia? Porque ni siquiera depende de mí. No deja de ser bastante molesta la situación. Oye, pero bueno, quizá hay una luz de esperanza, quizá, bueno, con esta disminución del porcentaje de los homicidios, que era como de un 6%, un poco más, y con, bueno, a nivel presupuestario también este gobierno ha sido el que más le ha puesto plata, por así decirlo, a Carabineros. Una cosa es que eso se note o no. Lo que les da menos excusas, por si acaso, menos excusas. Hasta el día de hoy decir, no, es que no hay herramientas. Discúlpame, pero le han entregado todas las herramientas. Sí, yo creo que hubo un abandono, hubo mucho un dejar hacer en esas instituciones también, donde los altos mandos estaban preocupados de corromper a las instituciones. Sí, derechamente eso, o sea, tanto en Carabineros como en la PDI. Yo del Poder Judicial, la verdad es que desconozco mucho cómo funciona, no podría, he visto poca prensa respecto a eso, quizás tú sabes más, pero respecto a esas dos instituciones yo creo que hubo mucho tiempo en que de verdad no se hacían las cosas como correspondían. De hecho, yo me acuerdo que una vez me robaron una billetera, me la sacaron de la mochila en un mall, y justo tenía mucha plata en efectivo porque había trabajado y todo, en esos tiempos que uno trabajaba de garzona, de bartender, hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, perdón. Y claro, manejaba plata en efectivo y la tenía en mi billetera, me la robaron y claro, uno se acerca obviamente a un carabinero o una carabinera y lo que me dicen es que ¿para qué? ¿Para qué va a poner la denuncia?
Y eso también le pasó a muchas amigas mías que me dicen, me robaron el celular, fui a Carabinero, pero es que ¿para qué? Va a perder tiempo. Y esa Entonces, percepción personal es real, o sea, no pueden ignorarla, es como, ah, es que es el caso. No, no, es que es o sea, real. o El, sea, el si un discurso más carabinero, repetido entre las personas. claro, o sea, ahí hay carabineros que evidentemente están infringiendo, yo me imagino, alguna normativa, ya sea interna o no, pero ¿cómo un carabinero te va a decir no haga la denuncia? O sea, porque, bueno, ellos mismos deben de tener la percepción de que no se va a lograr nada, pero una cosa es lo que uno sabe de su institución y la otra es traspasar eso a la ciudadanía y es muy irresponsable también. O Mira, sea, si por hay que hacer ejemplo, la pega. Si tú estás ahí las para eso. denuncias y las denuncias y las querellas hoy en día nosotros las hacemos, y digo nosotros como yo como trabajo, digo, nosotros le hacemos las denuncias y las querellas para efectos de los seguros, ¿no? Pues, se robaron el vehículo, ya, denuncia y querella, vamos a encontrar el auto, mira, yo le podría decir exactamente en qué casa está el auto, pero no van a ir a buscarlo. Así que Claro. hagamos denuncia y querella, ¿para qué? Para presentarlo al seguro y que paguen el auto. Para eso es, no tiene otra situación, o sea, otra función. Bueno, y la flota de vehículos y todo eso que prácticamente estaba toda en desuso en el gobierno anterior y quizás fue así en el anterior al de Piñera. También, o sea, y un sistema también, lo hablamos en sí, Capo, el capítulo pasado, ¿no? Fue el secreto bancario. Sí. Claro, todo está también lo que está impulsando el gobierno en esta agenda de seguridad, que ha tenido también consenso en algunas materias con la oposición, han sido leyes en materia de seguridad. Una de las que no ha tenido consenso justamente es el tema del levantamiento del secreto bancario, que va en parte en una ley de inteligencia económica, ¿cierto? Y claro, ahí es más difícil. Yo creo que va a marcar un cambio, pero a largo plazo. Entonces también es difícil como que las personas pensemos de que se va a mejorar la seguridad si avanzamos en una ley de inteligencia. Pero yo creo que también ahí hay un punto crítico en nuestra institucionalidad, que las instituciones no colaboran entre ellas, que no tienen acceso a la información de forma rápida. Entonces eso es para los delitos de mayor connotación, sobre todo, de donde se lavan activos, donde toda esa plata, ¿verdad?, negra se incorpora al sistema financiero y que finalmente siguiendo la ruta de ese dinero vamos a llegar a los grandes narcotraficantes, quizás narcotraficantes y hay un discurso, que están vinculados con la política, como dijo Evelyn Matei, sin ninguna prueba. Hay un discurso contradictorio porque dicen no tenemos herramientas, sale el discurso tonto de que los derechos humanos, dicen, oye, pero aquí hay una herramienta, el secreto bancario, ya, levantemos, ahí está la gran herramienta. Y lo mismo que dicen, oye, no tienen herramientas, están limitados, no quieren eso, no quieren esa materia. Entonces hay un nivel de contradicción igual y de hipocresía al respecto, que este es un tipo de delitos que no nos gusta, pero este tipo de delitos lo podemos aceptar un poquito más. Así es, ¿no? Y las pruebas, la evidencia internacional dice que justamente flexibilizando el secreto bancario sí se puede disminuir este tipo de delitos y con ello también la evasión tributaria. Así además, ¿cierto? Además. Entonces, bastante importante igual. Pero, como digo yo, no sé, el gobierno no ha logrado instalar. Yo creo que quizás esta semana con el tema del levantamiento del secreto bancario y todo el flanco que abrió la misma Evelyn Matei, yo creo que, claro, quizás este tema ha sido más, ha estado más en la agenda, ¿ya? Pero, claro, la percepción de la ciudadanía es que para avanzar en materia de seguridad necesitamos más carabineros, ¿no? Y obviamente uno lo va a percibir así, o sea, si yo veo carabinero en un mall o cerca, uno le da la sensación de seguridad, obviamente. Pero claro, estos temas que son más burocráticos, porque finalmente la información es confidencial, la información que tiene la UAF, la información que tiene el Servicio de Impuesto Interno es confidencial, o sea, no se la pueden pasar, son cosas burocráticas que las personas no vemos. Entonces, obviamente, esa sensación de seguridad con este tipo de modificaciones normativas no las vamos a notar. Entonces, también es difícil ahí el discurso y cómo el gobierno posiciona estos temas. Y con esa tremenda reflexión, damos por finalizado el episodio de hoy día. Que se pasa volando el tiempo. Sí, súper bien. Interrumpido, este es nuestro segundo intento de grabación, ¿cierto? Porque la verdad es que tuvimos algunos problemas técnicos. Pedimos las disculpas, la gracia es que salga esto los días jueves, pero hoy día saldrá día viernes. Sí, pero te salió mejor. Ya pues, Scotty, que esté muy bien, nos vemos. Que estén bien. Saludos. Chao a todos, recuerden que estamos en YouTube y en Spotify. Nos vemos, chao.